Quizás ustedes recordarán que en el 2016 un escándalo salió a la luz pública. Pablo Iglesias, quien optaba a la presidencia de España, supuestamente habría recibido del mismísimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cerca de 272.000 euros depositados en un paraíso fiscal. Pues déjenme informarles que usted que me está viendo fue engañado y engañada, fue víctima de un fake news. Una noticia falsa que 5 años después se descubrió. Se trató de una operación mediática con fines políticos para evitar que por primera vez un partido de izquierda como Podemos llegara al poder. Un solo medio de comunicación bastó para publicar la mentira y en cascada, sin preguntar, el resto se hizo eco. La verdad, bueno, lograron los objetivos. La otra gran verdad es que la mentira tiene patas cortas, pero vaya que hace mucho daño. Lawfare mediático, el lado oscuro del periodismo. Pongamos el punto en la I. Durante el año 2016, el canal televisivo La Sexta, de gran audiencia en España, a cargo de Antonio García Ferreras, un reconocido periodista, difundió que el fundador del partido político de izquierda español, Podemos, Pablo Iglesias, poseía una cuenta en el paraíso fiscal Las Granadinas y había recibido una transferencia de 272.000 euros del gobierno de Venezuela. Según audios revelados por el portal de investigación Crónica Libre, estas afirmaciones publicadas por medios españoles, además de La Sexta, Antena 3 y muchos más, que se hicieron eco en cascada, carecían de fundamento y eran desde su origen una acusación fraudulenta en contra de Iglesias. En las grabaciones que involucran a Ferreras, Mauricio Casals, presidente del diario La Razón, y José Manuel Villarrejo, excomisario del Cuerpo Nacional de Policía Español, acusado de organización criminal y cohecho, se plantea la posibilidad de que Podemos llegue a obtener la mayoría en las elecciones del Congreso, que se realizarían un mes después. Estos comicios son claves en una monarquía parlamentaria como España para poder conformar un gobierno. Es decir, Podemos hubiese llegado a la presidencia. Asimismo, durante esos años ya comenzaba a perfilarse la agresión mediática, económica y diplomática contra el gobierno de Nicolás Maduro, una campaña en la que la entonces administración de Mariano Rajoy jugó un papel importante hasta su destitución en el año 2018, a causa de una moción de censura contra el Partido Popular por el caso Gürtel, una trama de corrupción que involucra a esta tolda política española. Por su parte, Iglesias subrayó que la guerra sucia mediática, política y judicial casi siempre se enfila en contra de los que empujan la democracia en contra de los privilegiados. Posteriormente, detalló que el equipo jurídico de su partido está estudiando posibles acciones legales respecto a esta campaña de descrédito con motivaciones políticas. Es importante analizar el contexto y el momento político en que fue publicada esta noticia falsa, el supuesto pago por servicios de asesoría del gobierno venezolano a Pablo Iglesias. En España faltaba poco para las elecciones generales y en Venezuela la oposición se estrenaba como mayoría parlamentaria y llegó al poder con la promesa de la última cola. Y es que para el año 2016 el país estaba sumergido en una profunda escasez inducida de alimentos y medicamentos. La población estaba sufriendo para conseguir los insumos. ¿Se imaginan cuando salió la información que supuestamente el presidente Nicolás Maduro habría dado 72.000 euros a Pablo Iglesias? Pero, ¿cómo se montó la operación mediática que golpeó a Pablo Iglesias sin haber llegado al poder? ¿Cómo se grabaron los audios que recientemente fueron publicados y revelaron la mentira y dio paso a la verdad? Razón y directivo de A3 Media. A3 Media es una corporación de medios de comunicación que tiene canales de televisión de derechas como Antena 3 y canales de televisión supuestamente de izquierdas como La Sexta y también una radio muy importante como es Onda Cero y un periódico de derechas dirigido por un antiguo dirigente del Partido Popular que se llama La Razón. Bueno, en esa reunión resulta que uno de los policías, Villarejo, está grabando lo que se dice en esa reunión. Villarejo después ha ido a la cárcel y parece que ha tratado de vengarse de sus anteriores aliados y ha hecho públicos esos audios. ¿Qué escuchamos en esa conversación? Escuchamos que un mes antes de esas elecciones,
el director de la cadena de izquierdas dice: yo tengo una información que es mentira, es una información que me ha dado un amigo mío, que es el director de un tabloide de derechas, que dice que Pablo Iglesias tiene una cuenta en Granadinas a nombre de su madre, donde Nicolás Maduro le ha ingresado $200.000. Yo sé que eso es mentira, sé que esa información es burda, pero le he dicho a Eduardo Inda, al periodista de ultraderecha que me ha dado esta información, que aunque yo sé que eso es mentira, lo voy a dar en mi canal y, por supuesto, le voy a dar la palabra a Pablo Iglesias. Y en esa conversación, Ferreras reconoce también que precisamente porque ellos son una televisión de izquierdas, van a hacer daño de verdad a Podemos. Que no es lo mismo que una televisión de derechas, digamos, vaya con informaciones que vayan contra Podemos y contra Pablo Iglesias, a que lo haga una cadena de televisión que, digamos, ven los electores que votan a partidos de izquierdas. Lo que ha generado un escándalo tremendo es que en esa conversación Ferreras reconoce que le está dando esa información a sabiendas de que es un bulo. En 2016, Ferreras me llamó el día en el que él enseñó una factura falsa, sabiendo que era falsa, sobre mi cuenta en Granadinas en la que metería dinero Nicolás Maduro. Y yo le digo: Antonio, ¿tú crees que yo voy a tener en Granadinas a nombre de mi madre una cuenta en la que me mete dinero Maduro? Y me dice: no, no lo creo, pero voy a dar la noticia de Eduardo Inda, de OK Diario, y tú ya das tu versión. Claro, esto es como cuando a un líder político le preguntaron una vez: ¿es usted un acosador de menores? Y dijo: no, ¿qué me está diciendo? Y el titular fue: esta persona ha negado ser un acosador de menores. Es decir, ya han introducido un marco, ya la gente está pensando si en este caso tienes una cuenta en Granadinas o no la tienes. A un mes de las elecciones, cuando todas las encuestas decían que éramos la primera fuerza de la izquierda, cuando era una posibilidad real que yo pudiera ser el presidente del gobierno de España. Se estaba en presencia de un lawfare mediático que sin duda logró sus objetivos: sacar del camino al partido de izquierda Podemos, crítico a la corona española, al sistema todo corrupto, un país que se hace llamar del primer mundo y hasta se atreve a dar clases de democracia. Pues esas cloacas hacen el trabajo sucio. Ya lo dijo Felipe González, ¿no?, que las cloacas eran necesarias para el funcionamiento de su concepto de democracia. Y al final las cloacas son las que ahora ha estallado en España, han conjuntado a comisarios de policía corruptos, a políticos corruptos, a empresarios corruptos, a una casa real corrupta y a medios de comunicación corruptos para intentar frenar desde que nació en 2014, pero sobre todo en 2015-2016, una fuerza política que todas las encuestas señalaban como ganadora en las elecciones. Utilizaron un nuevo enemigo global, un mal existencial, que era Venezuela, para señalar que había una vinculación, por supuesto ilegítima, entre Venezuela, ETA, pagos ilegales y Podemos. Y todo esto en la víspera de unas elecciones donde Podemos se distanció del Partido Socialista en 300.000 votos. Y la pregunta importante es: si no hubiera habido todos estos ataques, ¿hubiera ganado Podemos las elecciones? Parece bastante probable que sí, y por tanto nos encontramos con algo que es una realidad en todas las democracias occidentales, y es que hay unos poderes ocultos que nunca permiten que las fuerzas alternativas ganen las elecciones y siempre compiten. Lo hemos visto en Colombia, no les ha salido, pero intentaron asesinar a Gustavo Petro, vimos intentos de fraude contra López Obrador, vimos cómo encarcelaron a Lula, vemos cómo han intentado derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Pero es evidente que para quien han trabajado las cloacas era para evitar que Podemos pudiera llegar al gobierno. Llegamos finalmente al gobierno, pero llegamos mucho más debilitados después de una dinámica de acoso policial, judicial y mediático durante pues muchos años, desde 2015 hasta el momento, que es algo que continúa, especialmente pues contra figuras como Irene Montero o contra otros dirigentes de la izquierda, porque hay una serie de poderes en España que no aceptan que una fuerza política de izquierdas como Podemos pueda estar en el gobierno logrando cambiar algunas cosas. Cuando los revolucionarios tienen éxito, siempre desatan la reacción más furibunda y más agresiva de los defensores del statu quo.
Lo que ha ocurrido con Ferreras, lo que ha ocurrido con las cloacas, no es una expresión de su fuerza, es una expresión de su debilidad y seguirán cayendo. Como saben, los medios de comunicación son un arma del poder del status quo para no dejar avanzar las opciones de izquierda. Y esta estrategia no es nueva. La cruzada anticomunista que se desató después de la Segunda Guerra Mundial no ha cesado. Las noticias falsas han generado invasiones y guerras a lo largo de la historia. Durante la Guerra del Golfo en el año 1990, una adolescente llamada Nayirah afirmó que cuando los iraquíes llegaron a un hospital de Kuwait, sacaron a 312 niños prematuros de las incubadoras y los habían arrojado al suelo. Nayirah resultó ser la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, Saud Nasir al-Sabah. Su falso testimonio había sido cuidadosamente preparado por una de las principales firmas internacionales de relaciones públicas, Hill & Knowlton. Durante la guerra de Bosnia-Herzegovina, la batalla de Srebrenica, la crisis de Gorzade y Viaj, las sucesivas masacres del mercado de Markala en Sarajevo fueron apareciendo en los medios occidentales con mayor frecuencia, lo que terminó justificando una intervención militar directa de la OTAN. Posteriormente, durante la guerra de Kosovo, la campaña de propaganda de la OTAN se apoyó en la demonización del adversario y la personalización de un solo culpable de todos los males, Slobodan Milosevic, presidente de Serbia. Según el catedrático español Alejandro Pizarroso, todas las operaciones militares de la OTAN fueron descritas con un lenguaje limpio y neutro. Se habló de misiones aéreas, operaciones, y si no había más remedio a aludir a las bajas, eran siempre daños colaterales. Mientras que el adversario vivió en un mundo de deportaciones, genocidio, campos de concentración, fosas comunes, asesinatos y actos de guerra. Un fino uso del lenguaje para satanizar las fuerzas yugoslavas y sus acciones. La intervención militar de Estados Unidos en Irak se amparó en la acusación falsa de las armas de destrucción masiva, mientras que en la guerra subsidiaria en Libia se llegó a recrear la Plaza Verde de Trípoli desde Qatar, lo cual fue vendida al mundo como un levantamiento popular. La industria mediática y cultural de Occidente ha sido la principal punta de lanza contra aquellos países o aquellos líderes que no están alineados a las directrices de Washington. La guerra moderna se libra en el cerebro. Los hombres y mujeres son usados como armas de destrucción. Una vez que la mentira se derrama, es difícil recogerla. Queda sembrado en el imaginario colectivo y logran su propósito. Según un informe del contraalmirante francés François Ducluzel sobre la guerra cognitiva, el cerebro será el campo de batalla del siglo XXI. Y es probable que los conflictos futuros entre las personas ocurran primero digitalmente y después se trasladen al plano físico de los centros de poder político y económico mundial. Ducluzel destaca que la guerra cognitiva tiene su punto de partida con la información sobre la forma en que nuestro cerebro lo procesa y lo convierte en conocimiento. No es solo una acción contra lo que pensamos, sino también una acción contra la forma en que pensamos.
El informe destaca que los militares occidentales deben colaborar más estrechamente con el mundo académico para armar las ciencias sociales y humanas, para afinar las capacidades de guerra cognitiva de la alianza militar. Según Ducluzel, el desarrollo de la guerra cognitiva transforma totalmente el conflicto militar, tal y como lo conocemos. A la dimensión física e informativa se añade ahora una dimensión cognitiva. El estudio patrocinado por la OTAN señala que algunas naciones del bloque ya han reconocido que las técnicas y tecnologías neurocientíficas tienen un gran potencial para el uso operativo en diversas empresas de seguridad, defensa e inteligencia. Un comunicado del gobierno de Canadá destaca que la guerra cognitiva posiciona la mente como un espacio de batalla y un dominio disputado. Su objetivo es sembrar la disonancia, instigar narrativas conflictivas, polarizar la opinión y radicalizar los grupos. La guerra cognitiva puede motivar a las personas para que actúen de forma que puedan perturbar o fragmentar una sociedad cohesionada. Como hemos dicho, el escándalo contra Podemos sacó del juego a Pablo Iglesias y también a su cofundador Juan Carlos Monedero. Pero, ¿qué ha desnudado esta mentira en España? Se ha revelado que hay una dinámica mafiosa en la que ha habido policías, jueces, miembros del gobierno del Partido Popular, pero sobre todo periodistas, que dentro de la mafia que ha tratado de alterar los resultados electorales en España y destruir a figuras políticas de la izquierda, además de policías, jueces y ministros, había algunos de los periodistas mejor pagados. Y que uno de estos periodistas se había disfrazado de alguna manera pues como figura progresista que presumía, digamos, de ejercer un tipo de periodismo moderno y profesional. El daño que ha hecho a la profesión es terrible y esto ha provocado un debate entre periodistas que normalmente suelen ser una profesión muy corporativa, que en este caso ha hecho que muchísimos periodistas digan Ferreras no puede volver a ejercer el periodismo jamás. Son los medios de comunicación y esos periodistas que tienen credibilidad los encargados de sembrar esa mentira. La conclusión es que el poder en el siglo XXI no compra solamente políticos, no compra solamente militares, compra también periodistas, porque son los que pueden lograr golpes de Estado que son menos cruentos, pero que no dejan de ser golpes de Estado. Las políticas de la izquierda independentista vasca, catalana o votan a Podemos, entonces para nosotros hay algo más importante de la democracia, que es defender la monarquía y defender un poder tradicional que para nosotros está por encima de la ley y por encima de la democracia. Eso es lo que yo le preguntaría a Ferreras, si todavía es capaz de llamarse a sí mismo periodista, si todavía es capaz de llamarse a sí mismo demócrata y si para poder mirar a tanta gente de la que él ha sido, para quien él ha sido una referencia, Ferreras ha sido una referencia para mucha gente, si es capaz de aguantarle la mirada a todas las personas a las que les ha dado lecciones sobre lo que es el periodismo, o si es capaz de aguantarme la mirada a mí, o sea, si es capaz de aguantarme la mirada después de haber estado diciendo en televisión que yo podía tener una cuenta en Granadinas en la que me estaban ingresando dinero. Creo que eso no tiene nombre y no sé si me aguantaría la mirada. Yo voy a plantear una querella, sobre todo porque ha habido una reunión de la ministra de Defensa con un comisario corrupto donde se han puesto de acuerdo para inventar pruebas para textualmente arruinarme la vida porque textualmente yo era un hijo de puta, ¿no? Y por tanto, que se reúna la ministra de Defensa con un delincuente para inventarse pruebas para arruinarme la vida, eso en España es un delito. Y por tanto, yo voy a poner en marcha con mis abogados medidas al respecto. Igual que tenemos que dar un paso más allá y también señalar a periodistas que se reúnen con corruptos para inventarse noticias contra Podemos. Porque es que si no la democracia se nos va al carajo, con perdón. Es decir, que si no defendemos el Estado de Derecho y si no reclamamos a los jueces contra los comisarios, los políticos, los periodistas que son corruptos, estamos perdidos, porque entonces la democracia no funciona. Y lo que no puede ser es que ellos jueguen con las cartas marcadas y nosotros juguemos con las manos atadas a la espalda. Eso no funciona. Y por tanto, los siguientes pasos en España van a ser los mismos, ¿no? Seguir dando la lucha electoral, seguir dando la lucha en el relato, porque nos jugamos mucho en el relato, y también vamos a dar la lucha en los tribunales, porque no vamos a permitir que nos roben otra vez la democracia, como ya hicieron los mismos, porque son los mismos que nos la robaron en 1939. Sacar a Podemos del camino hizo que ganara terreno el Partido Popular y el partido de ultraderecha, Vox.
Pero la historia ha demostrado que tarde o temprano el ajedrez político coloca al frente las alternativas que representan a los pueblos. Pusimos el punto en la I.